Bienvenidos a No Mires Atrás. Imagina que un día, al mirar en el espejo de tu baño, no ves tu reflejo, sino el de una chica desconocida. Eso le sucedió a Marta, una joven de 25 años que vivía en un pequeño piso en Madrid. Desde hacía un tiempo, Marta había notado algo raro con su espejo, algo que no podía explicar. Cada vez que se acercaba, la imagen que devolvía no era la suya. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, el cansancio acumulado del trabajo y el estrés. Sin embargo, la cosa fue a más. Un día, decidió grabarlo con su móvil, con su corazón latiendo a 1000 por hora. Marta encendió la cámara y se acercó al espejo. Al principio, todo parecía normal, pero a los pocos segundos, la chica apareció. Su mirada era vacía, y su sonrisa, inquietante. Marta no podía apartar la vista. Fue entonces cuando decidió entrar en la historia de la chica. Cada día, tras el trabajo, pasaba horas investigando. Descubrió que la chica había desaparecido misteriosamente hace años en su misma calle. Una noche, decidida a resolver el enigma, se plantó frente al espejo una vez más. Esta vez la imagen se tornó más vívida, y la chica le dijo: «Ayúdame». Justo cuando Marta pensaba que había encontrado la clave, su propio reflejo sonrió. No su reflejo, sino el de la chica. En un arranque de pánico, Marta intentó alejarse, pero no pudo. La imagen la atrapó y el espejo, que hasta entonces era solo un objeto inanimado, se volvió una puerta a otro mundo. Al día siguiente, sus amigos la buscaron, pero solo encontraron un espejo vacío, y en la habitación, una extraña y siniestra sonrisa reflejada en la cristalera. Scenes. Dark bathroom with an eerie atmosphere. A girl looking into a mirror. Her expression changing from normal to terrified. A close-up of a mirror reflecting something unsettling. Night street with fog, suggesting a sense of mystery. Abandoned apartment with an unsettling air. No todo lo que brilla es oro. Y eso lo aprendió un grupo de amigos, que decidieron pasar el fin de semana en una casa rural, en las montañas de Cuenca. Todo comenzó como una broma, una noche de camping en el bosque cercano. Montaron las tiendas, encendieron la hoguera y se contaron historias de miedo. Pero pronto, las risas se convirtieron en nervios. Mientras uno de ellos, Álvaro, se adentraba hacia el bosque para hacer sus necesidades, escuchó un susurro. «Ayúdame», decía una voz femenina. Álvaro, asustado, pensó que era una broma de sus amigos y siguió caminando. Pero el susurro se repitió, y esta vez sonaba más cerca. Paralizado por el miedo, empezó a retroceder, pero no podía dejar de escuchar aquella voz. Mientras se acercaba al grupo, les comentó lo que había oído, y sus amigos se rieron, intentando restarle importancia. Sin embargo, esa noche, Álvaro no pudo dormir. Se preguntaba si había alguien en el bosque, si realmente necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, decidió regresar al lugar donde había escuchado la voz. La bruma cubría el suelo y la atmósfera era densa. Comenzó a buscar, pero no encontró nada. Cuando volvió a la casa, sus amigos estaban en shock. La persona que había desaparecido en el bosque años atrás había sido una mujer, y su cuerpo jamás fue encontrado. La historia se hizo viral, y la voz de aquella mujer seguía resonando en el bosque, buscando a alguien que la ayudara a cruzar al otro lado. Desde entonces, en las noches de niebla, quienes se adentran en el bosque sienten que no están solos. Algunos han afirmado escuchar su voz, pidiendo ayuda. Aquella historia quedó grabada en sus mentes. Una advertencia de que hay lugares que es mejor no explorar. Scenes. Misty forest with a mysterious aura. A campfire surrounded by nervous friends. A man walking alone in the dark woods.
Close-up of leaves rustling, suggesting something unseen. An empty space in the woods, evoking a sense of dread. La estación de tren de Villanueva siempre había sido un lugar olvidado por el tiempo, un vestigio de épocas pasadas. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse más de lo necesario. Cuentan que aquellos que se han quedado mirando demasiado tiempo a las ventanas rotas han visto a la figura de un hombre de pie en el andén, esperando un tren que nunca llegaría. Rodrigo, un chaval de 18 años, decidió comprobar por sí mismo si había algo de verdad en esas historias. Con su cámara en mano, un grupo de amigos le acompañó en la aventura. Al principio, todo parecía una broma, riendo y provocando la atmósfera de miedo. Pero a medida que se adentraban en la estación, la risa se desvaneció. Allí, el ambiente era pesado, el aire impregnado de una melancolía palpable. Rodrigo, decidido a grabar la experiencia, se separó del grupo y se dirigió hacia uno de los vagones viejos. Una vez dentro, escuchó un susurro que parecía provenir de las paredes. «Vete, Petrode», dijo una voz apagada. Sin embargo, él pensó que era solo su imaginación. Cuando regresó hacia sus amigos, ya no estaban. Buscó por todas partes, pero la estación parecía haber cobrado vida, con sombras moviéndose y ocultándose detrás de los muebles destrozados. Desesperado, comenzó a gritar sus nombres, pero lo único que recibió como respuesta fue un eco que resonaba en la estación vacía. Cuando finalmente decidió salir, la puerta estaba cerrada. En su desesperación, se giró y vio al hombre de pie en el andén, con una mirada que le heló la sangre. Aquella mirada decía todo lo que necesitaba saber. Nunca volvería a salir de allí. Nadie en Villanueva volvió a verlo, y la estación, con sus luces parpadeantes, sigue esperando a los que se atreven a entrar. Scenes. Abandoned train station, with broken windows and a haunting atmosphere. A group of teens laughing nervously before entering the station. A close-up of an old, rusted train car. Shadows moving in the dark corners of the station. An eerie figure standing on the platform, watching. Desde niño, David ha sido un amante de las películas de terror. Su pasión por lo macabro lo llevó a crear un canal en YouTube, donde comentaba cada película que veía. Una noche, decidió grabar un vídeo en su piso, hablando sobre las películas más aterradoras de todos los tiempos. Mientras hablaba, sintió algo extraño, como si alguien lo mirara. Al principio, pensó que era un efecto de la iluminación, pero la inquietud no le abandonó. Al editar el vídeo, decidió incluir tomas de su reacción, y fue entonces cuando se dio cuenta. Tras él, una sombra se movía. Al principio, asumió que era un juego de luces, pero la sombra parecía tener forma humana. Decidió hacer una directa para comentar el incidente con sus seguidores. La noche se volvió tensa y la interacción con la audiencia era casi palpable. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, la sombra apareció nuevamente, esta vez más definida. David intentó continuar, pero algo dentro de él le decía que no debía seguir. En un arranque de valentía, se giró para enfrentarse a la sombra, pero no había nada. Sus seguidores comenzaron a comentar, diciendo que lo habían visto, que había algo detrás de él. Asustado, decidió cerrar el directo, pero la sombra había dejado su huella. Esa noche, mientras dormía, escuchó susurros llamándolo por su nombre. Al abrir los ojos, encontró su móvil encendido, mostrando el vídeo en bucle, y detrás de él, la sombra se acercaba cada vez más. Al día siguiente, su piso fue encontrado vacío, y su canal se llenó de comentarios preguntando por su paradero. Su última aparición quedó grabada en la memoria de quienes lo seguían. Scenes. A dark apartment filled with movie memorabilia. A young man sitting in front of a camera.
looking nervous. A close-up of a shadow moving in the background. Screens showing live comments flooding in. A phone with a video playing, creating a sense of dread. En un pueblo apartado de todo, se alza un antiguo hospital abandonado. Durante muchos años, fue el hogar de aquellos que no podían adaptarse a la sociedad. Con el tiempo, las historias sobre su oscuro pasado comenzaron a circular. Se decía que los pacientes eran sometidos a tratamientos crueles, dejando sus almas atrapadas dentro de sus muros. Clara, una joven enfermera, decidió aventurarse una noche con un grupo de amigos para investigar. La curiosidad les llevó a recorrer los pasillos en penumbras, iluminados solo por las linternas. A medida que avanzaban, el eco de sus pasos resonaba, y el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. En una sala, encontraron antiguos registros médicos que hablaban de experimentos inhumanos. Clara, intrigada, comenzó a leer en voz alta. Fue entonces cuando escucharon un llanto que provenía de una de las habitaciones. Sus corazones se detuvieron. Decidieron investigar, y al entrar, vieron una figura de una mujer, la cual parecía estar atrapada entre las sombras. Clara, sintiendo una conexión inexplicable, se acercó, pero la figura desapareció. Esa noche, los amigos comenzaron a sentir presencias a su alrededor, susurros que contaban historias de sufrimiento. Clara se sintió cada vez más atraída por el hospital, como si algo la llamara. No pudieron resistir la tentación de volver al día siguiente, pero cuando regresaron, encontraron la puerta cerrada. Aquella mujer les había advertido. No pertenecían a ese lugar. Desde entonces, Clara nunca volvió a ser la misma, y el hospital se convirtió en una leyenda más. Una advertencia de que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Scenes. Abandoned hospital with peeling walls and broken windows. A group of friends cautiously exploring dark corridors. A close-up of old medical records. A shadowy figure, appearing and disappearing. Eerie whispers echoing through the halls, creating a sense of foreboding. Todo comenzó una tarde de invierno en un piso en el centro de Madrid. Clara, una joven artista, decidió organizar una exposición de sus pinturas. Convocó a sus amigos, pero al llegar la noche, se dio cuenta de que uno de ellos, Julián, no estaba. Era raro, porque siempre llegaba tarde, pero no aquella vez. Tras varias llamadas, Clara decidió salir a buscarlo. Mientras caminaba por las calles empedradas, empezó a escuchar un murmullo extraño, como si alguien susurrara su nombre desde la oscuridad. Al principio pensó que se trataba de su mente, jugándole una mala pasada, pero el susurro se hizo más fuerte. Clara, Clara. La sensación de estar siendo observada la envolvía. Tras media hora buscando, llegó a un viejo edificio que había estado vacío durante años. Sin poder evitarlo, entró. Las paredes estaban cubiertas de artefactos antiguos, y el ambiente era denso, como si el tiempo se hubiese detenido. Al fondo, una figura difusa se recortaba entre las sombras. Clara, sintiendo un impulso inexplicable, se acercó, pero la figura se desvaneció al instante. Solo quedaban sus pinturas esparcidas por el suelo. Desesperada, comenzó a buscar a Julián, pero lo único que encontró fueron sus gritos resonando en su mente. Días después, los amigos de Clara escucharon que había desaparecido en aquella misma noche, y cada vez que pasaban cerca del edificio,